Dios le bendiga, hermano. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da para traer esta pequeña meditación que quiero dejarlo en este día. Está en San Mateo 13, 10. El propósito de la parábola. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábola? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber el ministerio del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le quitará. Por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Por eso, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, oír lo que oís y no oyeron. Dios habló por parábolas. Dice que a sus discípulos Él hizo saber el misterio del reino de los cielos. Para las demás personas, Él habló por parábola. Y no lo habló con palabra difícil. Él habló con las cosas naturales, donde ellos estaban conviviendo, donde ellos estaban viviendo. Y le empezó a comparar, porque ellos no podían entender las cosas espirituales que Él hablaba. Entonces Él trató las cosas de las vivencias, de lo que ellos estaban viviendo, lo que estaba al lado de ellos, lo que ellos conocían. Pero nunca le dieron quizás una importancia al no comprender lo que Jesús lo estaba hablando. Entonces habló en distintas cosas, en distintas formas, para que pudieran comprender la gente lo que Él quería decir a cada persona. Porque Él le explicó cómo era la palabra de Dios. Quién creía, quién lo rechazaba, quién lo aceptaba. Y cómo era la palabra, esa semilla que estaba sembrando en ese tiempo para toda esa multitud, para toda esa gente. Dice su palabra que muchos quisieron ver y no lo vieron. Y Él habló en diferentes palabras, explicando la primera del sembrador. La semilla que cayó en distintas tierras, en distintos lugares. Cómo estaba esa tierra, cómo estaba ese terreno. Y cada uno sabemos que hay diferencia de tipo de tierra, porque convivimos con ellos. Había uno que estaba en pedregales, otro que estaba a la orilla del camino, otro que cayó en buena tierra, en diferentes lugares. Y Dios estaba explicando por qué muchas veces no oían, no entendían la palabra. Y Él dio a explicar diciendo: el que fue sembrando los pedregales son los que oyen la palabra, por el momento lo recibe con gozo.
con emociones que muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces recibimos una palabra que viene de la parte de Dios, lo recibimos con gozo, pero es de poca duración. Nos llega a llenar, nos alegra todo lo lindo de la palabra. Dice, eso es lo que yo necesito. Pero resulta que no tiene profundidad en su corazón. No tiene raíz. No penetró. Sino algo como emoción. Y diciendo, tiene corta duración. ¿Por qué se va? No somos olvidadizos. A veces dice que viene la persecución, abandonamos. El miedo, abandonamos. Volvimos a la vieja vida. Otro dice que fue sembrado junto al camino. Tú sabes que el camino, a la orilla del camino, es una tierra dura, que no tiene tierra donde pueda crecer una semilla en ese lugar. Más una tierra seca, que no tiene profundidad de cómo crearse la semilla. Hay otros que cayeron, dice, entre pedregales. En una piedra no puede brotar la semilla porque la ahoga. El calor. No puede crecer esa planta en ese lugar. Y así es la palabra de Dios. Porque no hay profundidad. Las cosas del mundo lo aparta. No lo deja crecer. Otro cayó en espinos. Que el medio creció, pero en medio y lo fue ahogando. A la planta no lo dejó crecer. Porque estaba seco su corazón, sin entendimiento. Veían y no comprendían. Entonces tuvo que hablar por parábola, hablarlo claramente. Si no hay un corazón dispuesto, un corazón sensible a la voz de su palabra. Hay otro que cayó, dice, en buena tierra. ¿Sabe lo que significa la buena tierra? Donde había humedad, donde había deseo, donde habían ganas de aceptar y creer en esa tierra húmeda. Entonces empezó a crecer esa semilla y empezó a dar los frutos. Y ese fruto lleva gozo, lleva alegría. En todos esos lugares, cuando abrimos corazones. Y muchas veces nosotros, la afán de este mundo, en no querer dejar, en no querer renunciar, ata nuestra vida espiritual, que nos impide creer, nos impide crecer en la palabra de Dios. Yo quería que seamos oídos sensibles a la voz de su espíritu. Pero sabemos también que el enemigo no duerme. El enemigo vino para quitar la fe, para quitar la confianza, para que no crea la palabra que fue sembrada en el corazón. Y Dios vino a romper toda maquinación del enemigo, que quiere destruir esas vidas, que quiere destruir esos hogares. Por eso Dios le mostró la semilla que cae en distintos terrenos, cuando es rechazado, cuando crees en sobremanera, por encima nada más. No le dan importancia, no lo valoran, lo que Él vino a dar, para que el hombre sea libre y no pueda vivir en esclavitud. Y hay semillas que el hombre siembra en el corazón, y si nosotros dejamos germinar esa semilla, el tiempo nos dará su fruto. Porque Dios es así. Dice que no va a dejar nada sin recompensa. Y si recibimos esa palabra de Dios, tiene su fruto. Porque Dios mira el corazón del hombre, mira sus luchas, sus pruebas y dificultades. Por eso Dios nos dice en su palabra, al que cree
todo es posible. Si vemos muchas parábolas que él dejó en su palabra, parábola del trigo, la cizaña, la semilla de mostaza, son pequeñas cosas que la fe, la semilla de mostaza es la fe. Si tuviera fe con un pequeño mostaza, el día será árbol, le dice. Si no fuera fe chiquito, creyendo que Dios puede hacerlo, vamos a ver el fruto, lo esperado, que no estaba en la mente ni en el corazón de hombre, y que Dios lo puede hacer, porque Él ha prometido al que cree, todo es posible. También dio comparación con la levadura. Tan poquito puede dar una masa. Y pueden hacer tantas cosas con un poquito. Todo eso es la fe, la confianza en que hemos esperado. Por eso Él siempre habló por la parábola a cada uno, a aquellos que no conocían, aquellos que veían, los dio comparaciones de las cosas naturales, donde ellos convivían, donde ellos vivían, cómo era la persona, cómo es la persona que recibía la palabra con gozo, cómo era la palabra que recibía, estaban alegres, estaban contentos, pero las cosas naturales que también que corren alrededor de la persecución, en momentos de prueba, de lucha, dificultades, abandonan. Aquello que fue sembrado junto al camino, son aquellas personas que se juntan con las personas que en vez de darte ánimo, te da desánimo, desaliento, para que abandonen lo que tú has creído en su corazón. Pero aquel que ha creado en buena tierra, aceptado la palabra de Dios, sin importar lo demás, se vio el fruto que creció. Por eso Dios usó la parábola, da comparaciones. Dice la palabra que Jesús explicaba la parábola de la cizaña. Entonces, se despedía la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que ha sembrado es el diablo. La siega de este fin del siglo, los segaderos son los ángeles. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces, tú plantas un árbol, tú plantas un durazno, cualquier planta frutal, esa planta creció, empezó a dar fruto. Comiste de ese fruto del árbol que tú plantaste. Pero un día vino, hay una planta que muchas veces tú lo ves en esa rama donde tú sacabas el fruto, y esa planta estaba pegada en ese gajo, en ese árbol. Parecía bonito, porque tenía flores. Ese árbol no lo plantó nadie. Ese árbol se plantó solo. Así el enemigo. Si nosotros dejamos abrir una puerta, el enemigo va a entrar en nuestro hogar. No sé si usted conoce el clavel del aire que le dicen. ¿Y sabe la función que hace el clavel del aire? Que no tiene tierra, no tiene nada. Solo se prende de los gajos de los árboles donde hay fruta, frutales, ramas. Y de repente, lo que parece lindo, bonito, empezó a secar esa rama. Empezó a caer esa rama que te daba naranja, que te daba durazno, que te daba la fruta donde tú comías. Lo empezó a secar. Así es el diablo. Entra con guantes de seda, puede dejar de entrar en tu hogar y después te termina destruyendo el hogar. Parecía todo lindo, pero empezó a destruir.
Por eso Dios busca las cosas naturales, para que comprendamos cómo obra el enemigo. Ese clavel del aire nadie lo planta, pero de repente apareció tomado del gajo de esa rama y lo empezó a secar poco a poco. Así también muchas veces nosotros cuando dejamos entrar en nuestro hogar, cosa que a Dios no lo agrada, más en estos tiempos tan difíciles. Quizás lo vemos en nuestro matrimonio, vemos en nuestros hijos, lo permitimos y el enemigo empezó a ocupar lugar, y no sabemos cómo entró, porque muchas veces nosotros abrimos esa puerta, lo dejamos entrar y no lo arrancamos por temor y por miedo. Esa planta tiene una flor, pero esa planta te secó un árbol. Por eso Dios habla mucho de las comparaciones naturales, a dónde convivimos, a dónde vivimos, porque Él también se mueve en diferentes lugares y sin darnos cuenta, mucha gente nos pone un enfriamiento espiritual y a veces nos cuesta volver nuevamente a tomarnos de su mano. Por eso hoy Dios no quiere que nos dejemos entrar el enemigo en nuestro hogar. Por eso usó las parábolas. Hay cuantos hogares que muchas veces no entienden, no comprenden por qué lo están sucediendo ciertas cosas. Hoy Dios quiere entrar en cada vida, en cada hogar, en cada familia, para que muchos puedan ser salvos y ninguno de ellos se pierda. Por eso Dios dio comparaciones de las parábolas y usó las cosas naturales en cual nosotros convivimos, porque estamos en medio de ellos. Por eso lo mostró en diferente de la cizaña, con el trigo, la semilla que cayó en buena tierra, en los pedregales, aquellos que no hay muchos que no dan importancia y ahora se encuentran en momentos difíciles, pensando que Dios no le escucha. Dios nos ama como nadie nos amó. Por eso dice, cree en mí. Y vamos a ver la gloria de Dios, que Él no ha cambiado y no ha menguado, porque quiere que todos seamos salvos y que ningún alma se pierda. Señor, yo te doy gracias por todas las cosas que tú haces por nuestras vidas. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tú los llenes de tu gracia, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu manto, de la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor mío. Saca todas las emociones, saca todas esas cosas que vienen a veces en nuestras vidas, Señor, que podamos ser constantes y perseverantes en toda área de nuestra vida y que podamos servirte para el servicio en cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.